Memorias que perduran de hoy hablaremos sobre la música, pero dirigida, diríamos, hacia el piano, porque nuestro entrevistado, diría yo, es un maestro del piano que se ha ido haciendo a lo largo del tiempo. Decir que nuestro entrevistado nació en Oruro, vivió en aquella región, diríamos, todavía ferroviaria y minera, muy ligada hacia el comercio y la interrelación con los distritos mineros del norte de Potosí, pero también el sur de Potosí, vía ferroviaria. Bueno, decir que él estudió música en la Normal Ángel Mendoza de Oruro, y de ahí precisamente viene esta tradición de la interpretación, diría yo, de preferencia del piano, al cual ha dedicado muchísimo tiempo. Nuestro entrevistado es el profesor Juan Antonio Rojas Lascano, a quien quiero darle la bienvenida al programa Memorias que Perduran y pedirle que salude al público. Muchas gracias por la invitación. Es una alegría inmensa poder estar en este programa y dispuesto a pasar un buen momento contando las experiencias. Qué bueno, qué bueno. Me gusta esa apertura. Eso es. Inicialmente había dicho que nació en Oruro. ¿Qué recuerdos tiene de Oruro? Bueno, son muy lindos recuerdos porque pertenecen a mi infancia y a mi adolescencia y juventud inicial. He estado 20 años en la ciudad de Oruro. Sin embargo, muy vinculado siempre con Cochabamba, porque mis dos abuelitas fueron cochabambinas, tanto mi abuela paterna como mi abuela materna. Las dos cochabambinas, entonces teníamos siempre mucha familia aquí y viajábamos mucho aquí a Cochabamba en las vacaciones, de manera que mi amor por Cochabamba ha sido siempre muy cercano, ¿no? Y me imagino que cuando tenía unos 10 años ya, yo pedía, por favor, vámonos a Cochabamba, vámonos a Cochabamba. Me gustaba mucho venir aquí, el clima. Nos íbamos a Misque, porque mi abuelita materna nació en Misque y tenía sus propiedades allá, en un lugar que ahora ya no existe, que se llamaba Sauces. Era muy lindo el viaje de Oruro a Cochabamba. Veníamos en ferrobús, un viaje bellísimo, especialmente la llegada a Cochabamba, porque era como un túnel de árboles por el que atravesaba la vía férrea. Era bellísimo, ¿no? Llegar aquí y luego tomar el tren local que nos llevaba hasta Misque. Y pasar por cada uno de los pueblitos, que hasta ahora tengo en mi memoria los nombres de los pueblitos, y ver la pena que es ahora, ¿no? Uno va a Tarata y ve la estación ferroviaria deshecha, las líneas deshechas, y es una gran pena. Pero se llegaba a la estación de Misque, que estaba en media montaña, y de ahí la última estación era Iquile. Todavía había un tramo. En esa estación de Misque, los parientes nos recibían con caballos. Nos poníamos el equipaje, todo. Y mi abuelito, mi abuelita y yo, que era el nieto menor, subíamos a los caballos y bajábamos hasta la propiedad de Sauces, que estaba ahí cerca. Pasábamos un día en Sauces y de ahí viajábamos también en caballo hasta Misque. Así que esos recuerdos son muy lindos, pero en Oruro, de mis mejores recuerdos que tengo, y una cosa que extraño mucho de Oruro, es la nieve. La nieve que caía en invierno. En invierno caía nieve y teníamos una casa muy grande en Oruro que llegaba de calle a calle. Y la nieve por lo menos tenía esta altura, nos llegaba más arriba de las rodillas. Y podíamos hacer muñecos de nieve. En plena nevada juntábamos nieve. Mi hermana era especialista en batir la nieve con leche condensada. Y aún nevando todavía, hacíamos helado de nieve, y comíamos eso, ¿no? Qué bueno. Así que en medio del frío
hacíamos esas cosas. Y claro, por todas esas razones era muy lindo estar en ese lugar. Y otra cosa que ha marcado muchísimo mi vida en mi infancia en Oruro era la visita de los compadres a la casa, como era un patio tan grande. Venían los compadres los fines de semana, o los compadres de mis abuelitos maternos. Esa era la casa importante allá. Era una casa muy especial porque antes de ser propiedad de mi abuelito, había sido el lugar donde guardaban las reses, porque el matadero municipal estaba a una cuadra. Oh, yeah. Y el matadero no tenía espacio para las reses, y esa hectárea la ocupaban guardando las reses. Entonces era un terreno extremadamente abonado. De manera que no era sorprendente para mí, porque he nacido en ese ambiente, una casa con muchos árboles, con muchas frutas, hasta frutilla daba en Oruro, ¿no? Es algo extraordinario. Y mi abuelita, buena cochabambina, hacía un jardín hermosísimo y era muy amplio el patio. Y ahí venían los compadres con sus guitarras, sus charangos, algunos con una concertina, mi abuelito al piano y las esposas de los compadres bailando, ¿no? Y eso me entró por los ojos, por los oídos, por el corazón. Entonces siempre he estado enamorado de la música boliviana. Ahí es entonces donde surge su pasión por la música. Sí, inadvertidamente. Claro. ¿No? Porque para mí era normal. Cada fin de semana era un evento normal y era muy hermoso. Sin embargo, el resto de la semana estaba en la casa con mis padres y mi mamá era cantante lírica y escuchábamos música clásica desde el despertar hasta el dormir. Entonces, de ese lado, la música clásica. Y los fines de semana con los abuelitos, la música boliviana. Los dos amores, las dos pasiones que se han juntado después, ¿no? Entonces sí, son los recuerdos más hermosos que tengo. ¿Y del tren? ¿Qué recuerdos tiene? ¿Del qué? Del tren. Ah, el tren, no. Viajes muy lindos porque podíamos viajar a Sucre, por ejemplo, donde he tenido experiencias muy hermosas. Desde mis 17 años he empezado a viajar a Sucre. Justo apenas egresando de la escuela de música, me fui a Sucre a dar un concierto de piano. Y lo di en el Paraninfo Universitario. Pero el viaje empezaba a las 11 de la noche. Nos subíamos al tren y había que viajar toda la noche. 6 de la mañana llegábamos a Uyuni. Nos invitaban los comisarios del tren si queríamos tomar un desayuno o algo en Uyuni. Pues salíamos del tren y había que volver nomás porque era un frío impresionante, ¿no? Yo pensaba que ya había conocido el frío en Oruro. En Oruro teníamos en invierno normalmente 18 grados bajo cero, especialmente cuando nieva, ¿no? Pero el frío de Uyuni no es algo diferente, especial. Así que media vuelta y aguantar una hora más de viaje y llegar a Potosí, ¿no? Llegábamos a Potosí y a comer los chambergos, tomarnos un café, algo, mirar el hermoso cerro. Y de Potosí a Sucre, llegábamos a Sucre a eso de las 2 de la tarde. Otro viaje hermosísimo viendo los pueblitos, Yotala, Betanzos y todos esos pueblos hermosos que hay. Y llegando a Sucre, la estación que también era hermosísima y las puertas enormes se abrían y ahí estaba el gran prado de Sucre con sus árboles bellísimos, gigantes. Una aventura extraordinaria. Pero también viajábamos hacia Villazón. Para darnos una vueltita a La Quiaca. Hacia el sur de Potosí. Sí. Entonces el viaje era un poco más largo directamente. Justo de Uyuni se dividía, ¿no? De Uyuni hacia Villazón y de Uyuni hacia Sucre, a Potosí, Sucre. Alguna vez hemos ido hacia Villazón, hemos llegado a Villazón, un lugar con mucho polvo, mucho viento, y una calle separa de La Quiaca. De La Quiaca. Esa calle no tenía polvo y no tenía viento, pero de esa calle a este lado, sí, el polvo y el viento era terrible. Una relación comercial fuerte entre La Quiaca y Villazón. Muy fuerte, ¿no? Y de ahí se embarcaban muchas mercaderías y claro, llegaban a Oruro. Y hemos disfrutado, yo me acuerdo, disfrutábamos mucho de los productos argentinos que eran de gran calidad. El toddy argentino,
nos llegaban aceites, qué sé yo. Y estoy hablando de cuando era niño, ¿no? Y todavía me acuerdo. Pero había una carne enlatada que se llamaba corned beef. Era deliciosísima. Muy buenos productos llegaban. Los trenes traían y llevaban. Era una relación comercial intensa, sumamente intensa, ¿no? Y todo lo que llegaba a Oruro, de Oruro se distribuía al resto del país. De ahí mismo de Oruro venían aquí a Cochabamba, se llevaba a La Paz, se distribuía hasta Santa Cruz mismo. Así que había una actividad económica bastante grande. ¿Y el Club San José, qué significó para un orureño? También algo muy especial porque mi papá trabajaba en la empresa. Él trabajaba en la superintendencia de minas. En San José. En San José mismo, en la misma mina, ¿no? En mi vacación, cuando yo ya podía hacer ese recorrido, él me llevaba. Venía un bus enorme a recoger a los empleados. Subíamos al bus y nos llevaba, trepando el cerro. Y llegábamos a la mina, ¿no? Y ahí en la misma mina estaban las oficinas de la superintendencia, donde trabajaba mi papá. Y él me hizo conocer la mina. Entramos a la mina con mucho cuidado, con cascos. ¿Tuvo la oportunidad de entrar a la mina? He tenido la oportunidad, de la mano de mi padre. ¿Qué sentimiento siente uno? Agobiante, porque a medida que uno va entrando, empieza a sentir un calor. Es un calor tremendo. Y yo he entrado, mi papá me ha llevado a este lugar donde llega la jaula. La jaula era el ascensor que llevaba a los mineros a interior mina. He visto esa jaula subir con los mineros ahí, salir de su turno agotados, desnudos, chorreando de sudor. Llenos de polvo, los ojos rojos, las manos hinchadas por el traqueteo de las máquinas. Un trabajo impresionante. Y una persona, un encargado ahí sentado con su escritorio para revisar las cosas, porque como en el colegio llamaban lista a los que bajaban y llamaban lista a los que subían. Algunos no subían. Y ese lugar era el lugar hasta donde me permitió llegar mi padre, ¿no? Pero son cosas muy impresionantes, muy impresionantes. Lo que se siente es una presión que se siente y además de esa presión, el calor, ¿no? Y ahí en ese nivel que ellos llamaban el nivel superior, era insoportable el calor. Ya me imagino ahí adentro donde trabajaban ellos en interior mina, ha debido ser una cosa increíble. No, sin duda. Yo tuve la posibilidad de entrar a interior mina en siglo XX. Ah, en siglo XX. Y es así, ¿no? No, sin duda. Lo que se siente es indescriptible. Sí, tremendo. Ahora, le preguntaba sobre San José. ¿Qué ha significado el San José en su vida para un orureño? Muchas cosas, porque a medida de que yo crecí, cuando iba de pequeño ya empecé a conocer a los jugadores, por ejemplo, que vivían allá, tenían sus viviendas ahí mismo, en la empresa minera tenían sus viviendas. Entonces yo iba a verlo a mi papá y me quedaba con él hasta su hora de salida, que era a las 5 de la tarde, y nos íbamos juntos con los jugadores hasta la cancha que estaba un poco más abajo para ver el entrenamiento del equipo. Entonces, otra de mis pasiones ha sido siempre el fútbol. Yo veía eso con muchas ganas de estar ahí en la cancha y jugar. Y a medida que he ido creciendo, cuando ya estaba en cuarto medio, que esa vez era el año del bachillerato en nuestro país, con un par de amigos nos animamos porque ya nos creíamos los invencibles y los dueños del mundo, ¿no? Como todo joven. Y fuimos al entrenamiento porque yo sabía por dónde ir y cómo entrar. Estaba de entrenador Ángel el Pollo Maldonado. Nos acercamos los tres jovenzuelos y le pedimos permiso para entrenar con el equipo. Él nos miró, se rió un poco porque éramos así, ¿no? Unos flacos terribles. Y nos dice, jóvenes, les voy a permitir hacer la preparación física con el equipo, ¿no? Y si en algún momento jugamos con el balón o algo, dos cosas. Número uno, no me toquen a los jugadores.
no los empujen, no traben, no me toquen a los jugadores, ¿no? Número 2, si ustedes se lesionan, ustedes son responsables. El equipo no les va a pagar nada. ¿Aceptan? Sí, aceptamos nosotros. Muy bien, calentamiento. O sea, éramos 3 chicos que jugábamos en la selección del colegio. Ya habíamos jugado varios partidos, ya estábamos jugando fútbol, fulbito, todo. Y creíamos que lo hacíamos muy bien. Calentamiento. Termina el calentamiento y los 3 éramos botados en el piso, perdiendo nuestras vísceras en el calentamiento, ¿no? Claro. Y pasaban los jugadores y se reían de nosotros. Mira, che flaco, ¿no? Que te vas a morir de los jugadores argentinos. Y los mismos jugadores bolivianos se reían. No, flaco, desnutrido, nos gritaban. Pero no podíamos creer que solo el calentamiento nos dejó, pero claro, ¿no? Pero yo insistí, seguí yendo, ya me di cuenta de lo que era. Y me dijo, el preparador físico me dijo, si quieres estar así con nosotros, necesitas, ¿cómo anda tu alimentación? Y era buena mi alimentación, en la casa y todo eso. Y él me dice, pero necesitas suplementos. Me dijo que me compre el famoso Pambimin Inti. Ese era un suplemento que me señaló, bueno, me fui a comprar. E insistí, hasta que ya pude empezar a aguantar la preparación física, ¿no? Una vez que aguanté la preparación física, recién me permitieron tomar contacto con la pelota y jugar con ellos, ¿no? Y he entrenado con San José hasta que me he venido a Cochabamba, a mis 21 años. Yo llegué aquí a Cochabamba y a la semana siguiente me llama mi papá y me dice, hijito, estoy aquí en la oficina con los dirigentes del club, han venido a decirme que quieren que firmes para el club. Y yo ya me vine a Cochabamba. Caramba, qué lamentable. Así que ahí se frustraron mis sueños futbolísticos. Sí. Ha tenido que ser o el fútbol o la música. Sí. Había que tomar una decisión, ¿no? Obviamente no había mucho apoyo en la casa, especialmente del lado materno, para que yo me incline por el fútbol, ¿no? Peor todavía porque en un campeonato de fulbito me fracturé la muñeca. Entonces, con eso más ya un poco el fútbol no era muy apoyado ni bien visto. ¿Qué jugadores del San José recuerda de aquella época? Justo lo que estábamos hablando antes de estar en cámaras. En esas mis primeras jugarretas ahí de niño, tuve la oportunidad de estar en la cancha con Vicente Castro. Y era un hombre extremadamente inteligente, Vicente Castro. Estaba jugando y él hablaba cosas, ¿no? Decía cosas, y yo lo miraba. No podía creer las cosas que decía. Cosas muy interesantes para posicionar a sus compañeros, cómo ordenaba él de atacante a los otros chicos que estaban practicando de defensas, les decía, tienes que ir allá, tienes que ver esto, tienes que hacer esto. Y él cuando recibía la pelota encaraba y venía hablando. Y decía cosas muy interesantes que los sacaba de quicio, ¿no? A los defensores. Y entonces él encontraba un agujerito y ¡pum! Adentro. Era un gran goleador, un gran jugador. Claro. De los mejores. En 31 de octubre. El 31 de octubre. Y también la selección. Siempre relacionado con las minas, ¿no? Claro. Siempre. Claro. Pero un gran jugador boliviano que a mí me encantó. Y el arquero esa vez era el gran arquero de Oruro, de San José, Nicolás II Pizkova, que se casó finalmente con argentino, sí. Se casó con una muchacha que era de la fábrica de confecciones Fernández, de las camisas. Es que en cada partido él estrenaba una tricota nueva, ¿no? Uy, eran fantásticas. Sí, era muy lindo. Pero después, cuando ya empecé a jugar realmente con el equipo, a entrenar seriamente con el equipo, se produjo ese gran cambio en el fútbol boliviano y San José llegó a tener uno de los mejores equipos de su historia, ¿no? Estaban, Pedro Rafael Confesor, un argentino que de solo mirar hacía escapar a medio mundo.
Otro número 10 buenísimo que se llamaba Caputo. Un puntero izquierdo que se llamaba Pedaquia. Y en la punta derecha, uno de los mejores punteros derechos de la historia del fútbol boliviano. ¿Cómo es este muchacho? Su cara está en mi mente y ya su nombre. Y sus hijos han venido aquí y han sido jugadores también. Era un Carmelo Angulo. Carmelo Angulo, que después se lo compró el Strongest, llegó a la selección. Era Pandino, el Carmelito Angulo. Con ellos he entrenado. José Hinojosa era el marcador de punta derecha. Yo era hecho al puntero derecho. Y me miró José y me dijo, tira la larga y corremos. Me dice. La tiré larga y corrimos, ¿no? Y bien, me dice. Ahora vas a correr con el negro Aliaga, me dice. Esa vez no tenías problema en decirnos negro, blanco, loro, flaco. Ahora le dice a alguien negro y te mete en juicio. Sí. Discriminación. Loro, le dice, te mete en juicio. Flaco, le dice, te pueden meter a la cárcel. Bueno, pero me dice, vas a correr con el negro Aliaga. Llegó Guillermo Aliaga, un jugador de color que venía de los Yungas. Lo había contratado recientemente San José. Y me miró. Y Hinojosa tomó la pelota y la tiró larga detrás mío. Y Aliaga estaba junto con él, que debía estar donde está el poste de ese. Ahí, a esta distancia, unos 3 metros más o menos. Y de ahí la tira larga. Yo doy la vuelta y empiezo a correr. Y Aliaga me pasó. Y yo lo vi que me pasó. Y me paré, dejé de correr, lo vi correr y llegó hasta el arco y metió el gol. Nosotros estábamos antes de la media cancha. Entonces ahí dije, ¿qué ha pasado? Le dijo. Y él me dijo, no eres puntero derecho. No tienes la velocidad. Jugaba en el medio campo aquí. Yo llegué pensando que era puntero derecho y terminé como volante tapón. Jugando. Que en la Argentina se dice el 5 y aquí en Bolivia se dice el 6. En ese puesto jugué. Así fue. Así que son historias. La normal fue antes de venir a Cochabamba, después. Antes. Yo había estudiado inicialmente música en el Instituto María Luisa Lucio, cuando precisamente por los compadres y todo que tocaban, un día me fui al piano y dije, pues, escucho tanta maravilla, ¿será que yo puedo tocar? Me senté en el piano y empecé a tocar. Probablemente por lo que miraba tanto lo que mi abuelito tocaba. Y dije, a ver, su cueca preferida de mi abuelito. Y la toqué, como si siempre lo hubiera tocado. Me encantó. Una inclinación así natural. Sí. Entonces eso, me encantó esa posibilidad y ya nadie me sacaba del piano. Y era tocar. Venían los compadres y yo tocaba. Hasta que empecé a tocar con los compadres, ¿no? Y fue muy lindo. Después, cuando cumplí 14 años, mi abuelito dijo, este muchacho tiene que estudiar música seriamente. Mi mamá no quería, se oponía a mi mamá. Había en ese tiempo todavía el concepto de que los músicos son borrachos y que esto y el otro. Probablemente por eso, no sé por qué, no quería a mi mamá. Tampoco. Pero el abuelo dio la orden, me inscribieron en la escuela de música y ahí aprendí a leer y a escribir música. Entonces pude por fin tener las partituras de los grandes maestros y leer la música clásica. Apareció Roncal en mi vida, Simeón Roncal, porque mi abuelito sacó un libro y me dice, hijito, estas son las cuecas de Roncal, esto tienes que tocar. Nos abrí, partitura impresa. Son obras bastante complejas. Y las empecé a estudiar cuando tenía 15 años. Y ahí me contó mi abuelito y me dijo, el piano en el que tú tocas, lo tocó don Simeón Roncal. Porque cuando él dejaba Potosí, aproximadamente 1965, el viaje, no era pues como los viajes de ahora, ¿no? Que 4 horas estás en La Paz. Llegó a Oruro primero. Y en Oruro se había alojado ahí en la casa de mi abuelo. Y tocó el piano. Y hablaron y todo eso, y eso le quedó a mi abuelito. Y después continuó el viaje don Simeón, 5 días después, hacia La Paz. Se estableció en La Paz don Simeón Roncal hasta su fallecimiento, ¿no? Ahí falleció en la ciudad de La Paz.
Entonces me contó, y mi abuelito, él tocaba de esta manera, no tocaba como nosotros tocamos las cuecas, él tocaba así lento, de una manera ceremonial. Él me decía, así se toca. Pero yo cuando leía, yo quería tocar todo rápido, ¿no? Entonces cuando egresé, a mis 17 años, me fui a Sucre, di un concierto de piano. Y allá en Sucre conocí a don Juan Manuel Torres, el gran maestro, compositor del himno al maestro, y también a Fidel Torricos, con quienes nos reuníamos, los tres nos reuníamos en la casa de don Juan Manuel. Y yo les preguntaba a ellos, ¿no? ¿Qué pasó con don Simeón? Me dijeron, no lo hemos conocido, no lo hemos llegado a conocer, pero sí hemos conocido la forma de tocar aquí en Sucre, que es diferente porque ustedes tocan diferente, lo mismo que me dijo mi abuelo. Aquí se toca así, y tocan lento en Sucre, ¿no? Hay que tocar lento, ceremonial, más elegante. Es otro concepto de cueca. Yeah. Además, cuando daba sus conciertos, don Simeón me dice, lo que tenemos aquí, de lo que la gente nos cuenta, nadie se movía, solo lo escuchaban, porque tocaba tan lindo que nadie se movía, nadie quería bailar, todos estaban escuchando y apreciando. Y así se tiene que tocar roncal. Y eso cuesta mucho enseñar a la gente porque estamos acostumbrados a que la cueca sea para bailar, para disfrutar y todo eso. Pero no, cuando es roncal son diferentes las cosas. Entonces, yo estuve estudiando en el Colegio Saracho de Oruro, que teníamos en la mañana los estudios, y en la tarde estudiaba en la Escuela de Música. Entonces, casi paralelamente egresé, tanto de colegio como de la Escuela de Música. Yeah. Inmediatamente egresado, yo tenía 17 años, el colegio inglés Archibald Ricky de Oruro me ofreció un puesto para trabajar como profesor de música. Oh, yeah. Que ya era mi idea ser profesor. Yo cuando estaba en segundo medio, lo que ahora es cuarto de secundaria, yo ya había decidido ser profesor. Me gustaba muchísimo. Entonces, me ofrecieron el trabajo con lo que se llamaba el ciclo intermedio y kinder. Acepté, porque no era una manera de generar dinero por una parte, por otra parte de hacer lo que me gustaba, y me inscribí a la Escuela Normal de Maestros. Así que también mi trabajo y mi estudio en la normal han ido también paralelos. Paralelo. Sí. Así es. ¿Y qué tal la normal? Era una normal que estaba empezando. Bueno, ya había tenido varios años, especialmente con la carrera de básico. Yeah. Se inició con la carrera de básico. Y después empezaron a venir las otras materias. Y cuando yo quise entrar a la normal, yo quería ser profesor de filosofía. Oh, yeah. Voy a la normal y hablo con los responsables y les digo, quiero la carrera de filosofía. Y me dicen, al año se va a abrir. Pero ya me conocían porque yo ya tenía actividad musical allá en Oruro. Me conocían y el rector me llama, que era Freddy Ausa. Me llama el rector y me dice, mira, Juan Antonio, al año vamos a abrir filosofía. Pero inscríbete a música, porque vos ya eres un músico formado. Has egresado ya de una escuela de música. Has dado tantos conciertos. Haz música este año, ¿no? Y te vamos a convalidar las materias musicales y te voy a dar más materias pedagógicas. De manera que al año, cuando abramos filosofía, ya tengas un buen colchón de materias pedagógicas, ¿no? Claro, las de música vas a tener que hacer algunas cosas y eso. Bueno, quedamos en eso. Yo egresé de la normal y el año que egresaba recién se fundó filosofía. Oh, yeah. Así que egresé como profesor de música. ¿Y dónde fue su primer trabajo ya como profesor de música? Aquí, en el Instituto Laredo. Acá en Cochabamba. Aquí en Cochabamba. O sea que el traslado fue relativamente rápido. Sí, me vine el año 86 aquí a Cochabamba. Sin embargo, estuve haciendo otro tipo de actividades que me llevaron a vivir 2 años en La Paz y después 2 años en Santa Cruz. Oh, ya. Me casé en ese interín
Y cuando volví aquí a Cochabamba, ya tenía 2 hijas y mi tercera hija estaba en camino. Así que llegué aquí, don Franklin Anaya se enteró de que yo estaba acá y me hizo llamar, el fundador del colegio, ¿no? Sí, sí. Y un señor, pero a toda cabalidad, me hizo entrar a su oficina y me dijo, qué bien que está aquí. Él se llevó una delegación del Instituto Laredo a Oruro cuando yo estudiaba en la escuela de música. Él quería ver la escuela de música, quería ver cómo estaba, etcétera, porque había algunas noticias de que estábamos haciendo actividad allí. Entonces él ha ido con una delegación de Laredo y quería ver. Entonces hizo participar a los chicos de Laredo y como representante de la escuela de música estaba yo elegido con un par de amigos más y tocamos. Don Franklin vio eso, ahí me conoció y me dijo, vámonos a Cochabamba, vas a vivir en mi casa y vas a estudiar en mi colegio, me dijo. Pero no acepté, me quedé nomás en Oruro. Y finalmente la vida nos volvió a juntar. Y cuando ya vine aquí, el 92, me llevó a su colegio, me midió los dedos y hizo su operación matemática con el número Phi, ¿no? Fibonacci y todas esas cosas. Y luego me dio la mano y me dijo, sí, usted puede ser profesor en mi colegio. Y me regaló su libro y todo. Y desde ese día estoy trabajando en el Instituto Laredo. O sea que es el profesor más antiguo del Laredo. No, tengo otros 2, 3 que están más antiguos que yo, que han sido exalumnos de Laredo. Han estudiado en la Normal de Sucre, don Aldo Martínez y su esposa Sonia, y la cantante Judith Carmona, que también ha estudiado en Sucre, ¿no? Ellos son antes que yo. Qué buenísimo. Y ahora, ¿qué recuerdos tiene del Laredo? Bueno, en el Laredo he desarrollado todo mi magisterio y no encuentro mejores palabras que decir que ha sido el lugar donde he podido expresar de la mejor forma posible todo aquello para lo cual casi sin saber me he ido preparando toda mi vida, ¿no? Entonces estar en contacto con los estudiantes, que es lo que a mí ya me motivaba desde que estaba en segundo medio, hacerlo. Estar en contacto con los jóvenes, ayudándoles en el camino, ¿no? Paralelamente dando conciertos en la medida de las posibilidades, generando siempre una mayor atención hacia la interpretación de calidad, de conocer más los detalles sobre las grandes obras de la música clásica, desarrollar la música boliviana lo más posible, tratar de seguir aquella idea inicial que ha tenido Simeón Roncal de llevar la música boliviana a los salones de concierto. Y también reflexionando sobre la historia de la música en general, porque si vemos a los grandes maestros de la música universal, Juan Sebastián Bach, Beethoven, Chopin, Tchaikovsky, qué sé yo, todos ellos, ¿dónde encontraban ellos su fuente de inspiración para hacer tanta maravilla que a nosotros nos conmueve? En su música folclórica. Beethoven paseaba por los parques, no solamente para escuchar a los pajaritos, como nos cuenta la historia, ¿no? Para escuchar a los pastores cantar, tocar sus flautas, impregnarse de qué hace la gente de la tierra, qué música les gusta. Y él escuchaba esas melodías y las convertía en obras hermosas. Lo mismo hacía Bach, lo mismo hacía Chopin, que son sus mazurcas, hasta el nombre, mazurca, polonesa, valses, eran música folclórica de Polonia. Entonces yo pensaba y decía, ¿y nosotros qué hacemos con nuestra música folclórica? ¿Por qué no hay? El único, Roncal. Un poco más elaboradamente, Eduardo Cava, el potosino, con sus aires indios, bellísimos, inspirados en la forma de música que empezó a hacer Claude Debussy, el gran músico francés. Con esa influencia, Eduardo Cava hace sus aires indios. Pero ¿y después?
en La Paz, unos pocos autores y obras pequeñas, breves, poco material, ¿no? Entonces, fue mi idea también pensar qué podemos hacer con nuestros ritmos y todo eso. Y de a poco, empecé a trabajar en ese material, ¿no? Y entonces sí he empezado a producir cuando mis hijas han terminado sus estudios. ¿Ellos estudiaron también música? No, No. ellas han sacado mi lado deportivo. Oh, ya. Sí, juegan fútbol, básquet, voleibol, todo. Son tremendas. Y cantan muy bien, pero no han desarrollado, no han sentido desarrollar la música como yo. La que sí está en ese camino es mi nieta, que ahora es estudiante en el Laredo y está estudiando cello y está con muy buenas notas, ha estado llevando el estandarte en este desfile, así que todo un orgullo. Y bueno, yo decía, probablemente he heredado el talento de mi abuelo, pero de mi abuelo. Y ahora es mi nieta la que está continuando el legado. Parece que el talento, como decía Dalí, claro, salta una generación. Ah, no, buenísimo. Su pasión por el piano, en realidad, le llevó también a estudiar otros pianistas bolivianos, además de Simeón Roncal. Bueno, sí, más que como pianista, Simeón Roncal como compositor, ¿no? Compositor. Como compositor. Ya. Pero sí, desde niño yo escuchaba mucho los discos de los grandes pianistas bolivianos que han tocado música folclórica. Folclórica. Delfín Cejas, el mago del teclado. Era un deleite escuchar esos discos tan bien hechos, esa forma de interpretar genial. Salió otro cochabambino, Nicomedes Rojas, en el disco sale como Nico Rojas. Nicomedes era profesor, inclusive ha trabajado en el Ministerio de Educación. El cochabambino, un cochabambino así grandote, que vino a mi casa también, estuvo en mi casa, afinó mi piano y tocó ahí. Y yo ya escuchaba sus discos y yo escuchando el disco iba y imitaba su estilo, ¿no? Logré sacar su estilo y me gustaba mucho. Y era muy sorprendido don Nico Rojas cuando le dije, yo toco como usted. A ver, me dice. Y me siento y toco, ¿no? ¿Quién le está enseñando piano a este niño? Nadie. Claro. Y era muy lindo. Entonces, ese amor por la música boliviana se vio refrendado con estos discos de estos grandes pianistas, ¿no? Y también, obviamente, de don Fidel Torricos, que llegaron sus discos y escuché ahí las cuecas lentas, los bailecitos lentos, aún los huayños lentos y todo eso, ¿no? Una música muy diferente, la música chuquisaqueña. Y claro, también enamoradísimo del estilo, también empecé a estudiar el estilo, pero ese estudio era auditivo, ¿no? Completamente auditivo. Como tenía la facilidad de escuchar e ir a tocar, entonces era auditivo. Pero después, cuando yo empecé ya a componer y a escribir música, en algún momento empezó a nacer en mí el deseo de escribir en partitura lo que estos grandes pianistas habían dejado como legado en discos, en los vinilos, porque se está perdiendo eso. No encuentro a los jóvenes ahora tocar en esos estilos, que son hermosos estilos. Pero sí lo que tienen de muy bueno las generaciones actuales es que leen música y leen muy bien. Oh, yeah. Cada vez los jóvenes están leyendo mejor. Para eso requieren de partituras. Exactamente. Entonces, estoy publicando mi 8º libro ya, y este libro está dedicado a la música boliviana para piano. Y en ese libro he escrito nota por nota tal como tocaba Delfín Cejas, tal como tocaba Nico Rojas y tal como tocaba Fidel Torricos. Están unas 3 obras mías más en el libro. Se puede encontrar una misma pieza musical con interpretaciones diferentes. Sí. Hay muchos que han tocado, por decirle, a ver, una cueca, Marujita. Marujita. ¿No? Que es una cueca que todo el mundo conoce en Bolivia y es muy querida esa cueca.
Delfín Cejas la toca de una manera espectacular, ¿no? Tremenda. Encontramos Marujita también con Nico Rojas y es otra forma de tocar. Ha habido otros pianistas, especialmente en La Paz, que han tocado Marujita. Muchos grupos folclóricos que cantan Marujita, ¿no? Entonces yo he escrito la forma en que tocaba Delfín Cejas. Desde la introducción, todos los detalles, etcétera, etcétera. Y es un trabajo arduo, difícil, porque a veces es tan difícil encontrar las notas exactas a la velocidad que tocaba don Delfín. Tremendo, tremendo. Pero está logrado y ahora está en libro, ¿no? Y entonces es un legado para los jóvenes y especialmente todos los que van a participar en el Festival de Piano Totora tienen la posibilidad de acceder al libro y ya van a poder leer y tocar y vamos a poder escuchar en nuestros jóvenes cómo tocaban los grandes maestros, ¿no? Ahora, además de la enseñanza de la música en el Instituto Laredo, organiza conciertos, tiene ¿cómo diríamos? Tiene un grupo musical. Sí. Primero, en mi afán de crecer aún más en el folclore, he integrado el grupo con Zulma Yugar. Ella me invitó a participar en su grupo, antes de que ella sea ministra, por ejemplo, ¿no? Oh, yeah. Hicimos el grupo, todos, y después hicimos un último trabajo con ella, un video hermosísimo que grabamos en el Teatro Municipal de La Paz, con un grupo fantástico de instrumentistas, Alfredo Coca en el charango, Eduardo Yance en la guitarra, Jorgito Cronenbold en la batería, el baterista de Guara, Martín Arias, el hijo de Gerardo, en el bajo, muchacho talentoso, excepcional. Y en Los Vientos han habido varios amigos que también han participado. Era un grupo fantástico. Y hemos viajado mucho con Zulma tocando por todo el país, donde yo he podido captar así en vivo la belleza de la música boliviana en la voz de Zulma y en la gran calidad de artista que ella era, ¿no? Que ella sigue siendo. Me refiero a que cuando ella estaba en el escenario, el público quedaba encantado, ¿no? Porque ella era minuciosa para preparar todo. Su vestimenta, su presencia, su forma de bailar en el escenario, de poner una mesita, un detalle, un vaso en una mesa a medio servir. Cosas, unos detalles increíbles que en las canciones ella le daba vida, ¿no? Y siempre sus declamaciones, unas declamaciones encantadoras que tenía la gente, pero hechizada, ¿no? Y claro, con una voz tan hermosa como ella tenía después, era algo muy lindo. Entonces, vivir eso, por una parte. También he integrado el grupo de Yuri Ortuño, con quien nos conocimos desde niños en Oruro. Él siempre venía a mi casa y jugábamos y tocábamos, íbamos a los colegios a tocar juntos. Yuri Ortuño nació en Huanuni, ¿verdad? En Huanuni, sí. Es muy linda la historia de Yuri. El distrito minero. Que se lo trajeron de Huanuni, así como estaba en la calle, lo agarraron y lo subieron al tren del mineral para que llegue a Oruro. Porque en Oruro la persona que había ganado el festival departamental para representar a Oruro en el festival de Tarija, su mamá vino y dijo, esta señorita no va a ir a ese festival porque está aplazada en varias materias del festival estudiantil. Y entonces Oruro como delegación se quedó sin solista vocal instrumental. Entonces el problema era, ¿qué vamos a hacer? Y un periodista dijo, yo conozco a un muchacho en Huanuni que canta hermoso, lo voy a traer. Hizo una llamada y literal, y creo que Yuri cuenta eso en su libro también, lo subieron al tren del mineral y en eso vino a Oruro Yuri, con su charanguito, sin maleta, sin nada. Llegó a Oruro, lo llevaron ahí donde estaba la delegación reunida, entró el chiquito, un chiquito de este tamaño y también así, igual delgadito, que yo, flaco, ¿no? Parecía trípode. Llega y todos me dicen, ¿qué vamos a hacer? A ver, canta, hijito, les es su charanguito. Canta. Encantados. Claro.
Al día siguiente al avión y a Tarija. Y en Tarija, la final de esa categoría era el tarijeño con Yuri, o un camba creo que era. Y el camba, era un cambita, guitarra y voz, solista vocal instrumental. Cantó una cueca tarijeña, pero medio camba y todo eso, se hizo batería y media. Y Yuri tenía otra canción preparada, y Yuri vio eso, y ahí ya se notó que Yuri, aparte de una hermosa voz y todo, tenía un cerebro muy especial. Se quedó viendo Yuri esa actuación, se va al jurado, sin decir nada a la delegación, se va donde el jurado y dice, voy a cambiar mi tema. Cambia su tema, el jurado le acepta. Entra al escenario el Yuri y toca la tonada La Pascua. Primo arpegio. Ninguna Pascua es tan linda. Todo Tarija llorando, ¿no? Primer premio, Yuri Ortuño. Es una historia lindísima. Claro. Lindísima la historia. Bueno, con mi amigo hemos conformado un grupo. Me pidió que dirija su grupo cuando lanzó su disco de música cristiana. Entonces estuve tocando el teclado ahí, tocando con los amigos. Hemos tocado en varios otros conciertos, también la música folclórica boliviana. Y yo aprendiendo más de su nivel compositivo, de cómo organiza su grupo, etc. Después yo he formado mi propio grupo que se llama Q6 Cuerdas Bolivianas, que es una fusión de un cuarteto de cuerdas, piano y charango. Entonces, con ese grupo yo he empezado a hacer mis composiciones. Hemos empezado a trabajar con eso, hemos hecho un disco primero, con el que hemos salido. Y hemos dado varios conciertos, tanto aquí en Cochabamba, en Oruro, en Santa Cruz, en La Paz, y una actividad importante en el sentido de hacer lo que yo llamo música de cámara, música folclórica de cámara. De cámara, ¿por qué? Porque es para espacios reducidos, ¿no? Hemos tenido muchas actuaciones importantes, por ejemplo, en el Centro Patiño, aquí en Cochabamba, el hermoso palacio, ¿no? Donde siempre hay un piano de cola, y los chicos con sus violines, el charanguista están alrededor, y el público, ¿no? Entonces, un lugar apto para eso, ¿no? También hemos tocado en el Teatro Achá, hemos tocado en el Teatro Adela Zamudio, en Oruro hemos tocado en el Teatro de la Escuela de Música María Luisa Lucio, en Santa Cruz hemos tocado en el Centro de la Cultura Plurinacional, un centro donde se hace actividad cultural, pero maravilloso, ¿no? ¿Cómo no desearía que aquí en Cochabamba tengamos un centro así? Que es hermosísimo, tiene más de 18 ambientes dedicados a la cultura, 3 o 4 espacios grandes dedicados a la exposición de pinturas permanentemente, otra cantidad así de espacios dedicados al teatro, lugares especialmente dedicados para el teatro, 2 espacios dirigidos a la música en vivo, uno de ellos con un piano de cola muy bien puesto ahí, y ahí hemos tocado con mi grupo, una organización excelente, el público maravilloso, y bueno, hemos tenido muchas experiencias en ese sentido. Y siempre he ido desarrollando más y más ahí mis composiciones y también algunos arreglos de música, tanto clásica como de música popular, y hemos tenido bastante actividad. Estamos preparando ahora un concierto para el 24 de octubre, viernes 24 de octubre, que va a ser en el Teatro del Instituto Laredo, con el grupo ya un poco crecido, ¿no? Ya no es solamente el sexteto, sino ya ahora hay casi 12 personas en escenario. El año pasado ya hemos tenido un concierto así, donde vamos a tener una actuación también de esa naturaleza. Qué bueno. Revisando su Face, he visto una foto con Willy Claure, el autor de las cuecas para no bailar, ¿es así? Sí, pero estas sí son para bailar. Un día me llama Willy y me pregunta si puedo ir a su casa para hacer una grabación. Con una señora que es emblemática aquí en Cochabamba, ¿no? Doña Encarna. Doña Encarnación Lazarte. Sí, Doña Encarnación Lazarte, que está rondando ya los 90 años la señora, ¿no?
y me dice, quiero grabar con ella. Haremos tú piano, yo la guitarra y la señora canta. Y bueno, grabamos, y después este domingo hemos estado con doña Encarnación. Es impresionante su calidad auditiva, su calidad vocal, su energía. Hemos estado grabando toda la tarde. Al final de la tarde, Willy y yo estábamos cansados ya, y la señora parada, nosotros sentados, ¿no? Yo sentado en el piano y Willy sentado en la guitarra. Nos mirábamos y, ay, mi espalda, sí, mi espalda. Y doña Encarnación parada y nos ha mirado así. Quiero más canciones, nos ha dicho. Así que, fantástico. Hemos grabado 2 cuecas. Una idea muy linda de Willy. Apenas me dijo, yo dije, claro, me engancho aquí porque una idea muy linda de Willy, y ya van a poder escucharlo porque ha salido muy lindo, ¿no? Tiene tambores y una amenización muy especial, y la calidad vocal de la señora es impresionante, impresionante. Muy lindo, una experiencia lindísima. Qué buenísimo. De cara hacia el futuro, ¿qué retos todavía quedan? En julio he estado en Sucre, me han invitado para dar conferencias sobre la música de Simeón Roncal y dar conciertos y clases magistrales allá. Hay una juventud floreciente que están haciendo así en Sucre en todo sentido, tanto en el piano, que he visto a muchos jóvenes que están tocando muy bien, como también en las orquestas. Hay chicos que cada vez están tocando más violines, chelos. Hay un joven director que viene desde La Paz, viaja los fines de semana hasta Sucre para organizar la orquesta. Está empezando a crecer eso, y estoy seguro que dentro de poco Sucre también va a tener una orquesta grande. Y hablo de esto en la pregunta que me hace, porque hacia futuro tengo la proyección de presentar más obras mías allá en Sucre, probablemente también con la orquesta. Hace poco ha estado aquí un pianista formado aquí en Cochabamba, pero que estudia actualmente en Estados Unidos. Y él quiere tocar mi concierto para piano y orquesta el próximo año, con una orquesta muy linda que se ha formado aquí en Cochabamba, dirigida por mi amigo Leonardo. Y bueno, hay varios proyectos en ese sentido, ¿no? Y yo siempre digo, este es mi último libro, pero eso he dicho en el 5º libro, ¿no? Pues ya estoy en el 8º, así que este 8º estoy diciendo, creo que no, hasta aquí llegué, pero no sé si habrá, porque tengo otras composiciones nuevas que han salido y no sé si las publicaré, pero ya veremos. Claro, hay que darle tiempo al tiempo, como dice. Sí, así es. La Universidad Mayor de San Simón ahora tiene una carrera de música. ¿Hay una relación con el Instituto Laredo? Bueno, sí, desde el principio ha habido una relación, ¿no? Porque Giovanni Silva, que todavía está ahí en la carrera, me imagino que es él el que ha impulsado la carrera de música allá. Sí. Junto con otro amigo también ex-laredista que ha estudiado en el Laredo, ha egresado. Sin embargo, no ha continuado su carrera musical como académicamente hablando. Se ha dedicado a la psicología. Y él es egresado de psicología, Luis Moya. Luis Moya. ¿No? Y entre los dos han sacado adelante la carrera. Y los dos obviamente eran mis colegas en el Laredo, ¿no? Entonces nos conocemos. Varios de los profesores que están en la carrera ahora son exalumnos del Laredo, ¿no? Y son actualmente colegas míos, ¿no? Y tenemos esa relación, ¿no? Y muchos de nuestros estudiantes, terminando sus estudios en el Laredo, han entrado también a la carrera de educación, de música en San Simón. Y eso está continuando, ¿no? Es así, continuamente. Entonces, sí tenemos ese tipo de relación. Me pidieron una vez, no hace mucho, volvieron a decirme si yo me animaba a ir a San Simón, etcétera. Pero la verdad es que la labor compositiva requiere muchísimo tiempo, ¿no? Entonces yo creo que mi tiempo de docencia que le doy a Laredo tiene que ser en cierta forma suficiente. Porque necesito tiempo
para la labor compositiva, pero también para la labor pianística. Entonces son 3 cosas muy grandes y a una cuarta ya me excede. Ya para concluir la entrevista, profesor Rojas, ¿hay pianistas en proyección? Sí, tenemos muchos pianistas en proyección. No solamente en el Instituto Laredo, ¿no? Yo he visto con muchísima alegría en estos últimos años del Festival Totora jóvenes que vienen de La Paz con un nivel asombroso. Hace 2 años una de mis obras fue escogida para ser obra impuesta de la categoría mayores. Es una cueca que yo la titulé Mi Soledad, escrita en los tiempos de la pandemia. Y ganó el concurso un muchacho de La Paz, se llama Gary, y tocó con un nivel admirable, ¿no? Admirable. Y todos los que participaron fueron 20 jóvenes que estaban en esa categoría, los 20 tocaron admirablemente. Y entonces aparecen también jóvenes de otros lugares, ¿no? Vienen de Tarija, del mismo Oruro, de aquí de Cochabamba nacen, de Santa Cruz. Hay una escuela importante de piano que se ha producido en Santa Cruz. Vienen chicos que están tocando maravilloso y que ya han ganado hasta festivales internacionales. Entonces yo estoy notando de que la juventud está creciendo mucho, como le dije anteriormente, en la lectura musical y también en el nivel interpretativo. Está subiendo cada vez más. No solo en el piano, ¿no? Estamos viendo ahora en Cochabamba grandes orquestas por aquí, por allá. Todos son en su mayoría alumnos del Instituto Laredo, pero también de la Man Césped. Claro. Chicos que tienen un nivel fantástico y con los cuales se han podido hacer tantas orquestas de tanta calidad aquí en Cochabamba. Y entonces eso está repercutiendo también a nivel nacional. Hay muchos de estos chicos, tanto de la Man Césped como de Laredo, que están tocando en la Orquesta Sinfónica Nacional y que han integrado en su momento, han estado también en Sucre o han estado en Oruro. Hasta en Oruro han formado orquestas en las que han tocado sinfonías de Brahms, han tocado obras grandes y me llena de mucha alegría eso, de muchísima alegría. Porque comparativamente, cuando yo era jovencito y correteaba entre las canchas de fútbol y el piano, había estudiado unas obras muy lindas de Beethoven, que son unas obras para piano y violín. ¿Usted cree que encontraba un violinista? Yo sabía la parte de piano, el violinista no había. No, claro. Llegó un violinista a tocar a Oruro de aquí de Cochabamba y hablé con él y me dijo así, pero tendrías que irte a Cochabamba. Otro motivo para venir a Cochabamba. Buenísimo. Sí, pero yo era muy jovencito todavía esa época. Entonces terminé tocando con el disco, ¿no? Ponía el disco y con el disco tocaba porque no tenía con quién tocar. En cambio ahora tengo un grupo que ya se ha renovado 4 veces. 4 veces donde ha habido primer y segundo violín, viola y cello. Ese grupo inicial, cada uno se ha dedicado a otras cosas. He continuado el grupo con otros 4. Y después otros 4, y ahora estoy con otros 4, y ahora el grupo ya ha crecido, ya somos 12. Pero eso es hablando en pequeño, ¿no? Claro. Las orquestas que estamos viviendo ahora aquí en Cochabamba son fantásticas. Tienen casi 80 miembros cada orquesta. Porque ya no es solamente un violín o 2 violines. El primer violín son, 7 personas. El segundo violín también. Son 5 o 7 violas, unos 5 o 6 chelos, 2 o 3 contrabajos, flautas, 2 flautas por lo menos, trompas, cornos franceses, fagotes, todos los instrumentos de la orquesta, trombones, trompetas, tubas, percusión de todo tipo. Orquestas sinfónicas totales, completas, pero no es una sola. No, claro. Aquí en Cochabamba por lo menos tenemos 3 así grandes. Así que hemos crecido, ¿no? Qué bueno. Ha crecido harto. Qué bueno. Sí. Ha sido grato conversar, profesor, con usted, rememorando estas experiencias de vida que ha tenido en torno a la música y al piano.
su despedida del público que verá el programa. Ante todo, agradecer, Constantino, muchísimas gracias por la invitación y por poder tener la oportunidad de transmitir todas las experiencias a Cochabamba y a todos los lugares donde llegue este programa. Y decir también que tengamos siempre la esperanza puesta en la juventud que está llevando adelante la cultura boliviana, por sobre todas las cosas, y que seguramente vamos a tener grandes satisfacciones en estos años. Bueno, ha sido grato conversar con el profesor Juan Antonio Rojas Lascano. Al inicio había señalado que él nació en Oruro, pero que tuvo una fuerte relación con Cochabamba porque él tenía familiares del lado materno en Misque, de modo que ha podido también viajar en tren en aquella época en que el tren era un medio importante, indispensable, que lamentablemente el decreto neoliberal mató prácticamente las vías ferroviarias y cambiaron además el estilo de vida, de transporte de los bolivianos, no solo hacia Cochabamba, también hacia La Paz, hacia Potosí, Sucre. Pero bueno, señalar el talento que el profesor Rojas ha tenido principalmente con el piano. Pero esto surgió de la vivencia que la familia ha tenido en Oruro, de recibir a los compadres, de interpretar música nacional, y ese talento innato que ha ido surgiendo en él, que después lo ha formalizado en un instituto, entre tanto hacia el nivel secundario, y ya después la normal Ángel Mendoza, donde logra su título de profesor de música. Importante señalar además su vinculación con el Instituto Laredo, donde trabaja, diría yo, varias décadas, enseñando la música y promoviendo además ese entusiasmo y la pasión por la música en los jóvenes que ven en la música también una forma de vida y una forma de mostrar habilidades, destrezas y talentos interpretando música nacional, música clásica o música de todos los ritmos que habitualmente es importante de hacerlo a través de distintos instrumentos. Grato también saber su pasión por el fútbol y en este caso su relación con el Club San José a raíz de que el padre trabajaba en la empresa y él tuvo además de entrar a Interior Mina y ver lo difícil que estar, es decir, lo difícil que es estar dentro de la tierra, en profundidad de la tierra, a través de las jaulas. Será interesante escuchar esta historia de vida que la recogimos en Memorias que Perduran. Amigos, hasta el próximo programa.